Bueno, les presento entonces primero van a participar en ese orden. Estará primero el compañero, que empieza a abrir las semblanzas. Estará entonces primero el compañero Raúl Jorge Alberto Rodríguez Garza. Él es, ¿dónde quedó su semblanza? Te la mandé. Permítanme, es que la tengo aquí en... No te preocupes. Sí, no, es que recibimos los semblanzas apenas ahorita, pero... Sí, como que las semblanzas nada más es para subir el ego, no te preocupes. Permítanme. Entonces, les presento entonces sí la breve semblanza del maestro Raúl Jorge Alberto Rodríguez Garza. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestro en Filosofía por el CPU Abad Oliva de Barcelona. Tiene algunas obras publicadas, un libro que se llama Donoso Cortés, Metafísica del Orden y Apocalipsis de la Modernidad. Y tiene artículos en varias revistas de México y España, como Razón Española. Él nos va a presentar, ahora de que ver el título de la ponencia titulada, ¿saben esto de la tecnología? Él nos va a presentar la ponencia titulada ¿Cómo se entiende la religión en la modernidad? El mito de la violencia religiosa. Entonces, pues, los dejo con el maestro Raúl Jorge Alberto en esta ocasión en línea, y pues le cedemos la palabra, maestro. Gracias. Doy gracias a Dios por permitirme estar con ustedes. Antes que nada quisiera preguntar, ¿podría poner un PowerPoint para apoyarme o no se podría? ¿O cómo lo comparto? Compartir. En compartir. Compartir. Ajá. A ver. La verdad yo no soy muy bueno con la tecnología, discúlpenme. Abajo, donde está como un cuadrado con una... Sí, compartir pantalla. Ajá. Ahí ya selecciono. ¿Tiene que su presentación? Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve. Perfecto. Listo, ¿verdad? Ya está expandida. Sí, se mira. Perfecto. Miren, iba a compartir un texto que había escrito, pero decidí mejor presentar un PowerPoint para que fuera, digamos, un poco más dinámico y resumí un poco el trabajo que había ya escrito. Entonces, todo esto forma parte de un conjunto de investigaciones que he realizado sobre el tema del orden. Mi área de especialidad ha sido el tema de lo que podríamos denominar metapolítica, que tiene que ver mucho con el tema de lo que llamamos muy vulgarmente religión. Vamos a ver, de aquí quiero empezar con mi tesis principal para comenzar, antes de desanglosar todo. Yo voy a defender la tesis de que religión y política no están tan separadas como pensamos, e incluso son la misma cosa. Y voy a explicar de dónde surgió ese mito de esta división entre religión y política. Y tiene que ver con lo que denominamos el mito de la violencia religiosa. ¿Me escucho bien? Nomás. Sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, voy a leer esa partecita y luego ya me voy a explayar un poquito más libremente.
Bueno, el tema central de todo del tema de lo que podríamos denominar metapolítica gira en torno siempre al tema del orden y su fundamento. Toda teoría política, digámoslo así, académicamente rigurosa, seria, tiene el tema del orden, ¿verdad? En sí, todo pensador de lo político tiene como eje central el tema de la unidad y la superación de la diversidad. La historia de la humanidad, siguiendo al teólogo alemán Georg Hegel, es la búsqueda de la superación de la divergencia y la llegada a la unidad plena de la humanidad con el cosmos y con Dios. En la misma línea, el pensador español Juan Donoso Cortés pensaba el tema del Oriente y el Occidente en tanto que las luchas entre ambos frentes es un intento de unificar el mundo en la adoración a un Señor en común. Esto es algo que han tenido en común, siguiendo a Hegel, la filosofía y los mitos. El tema de la unidad del género humano bajo un orden pleno que se perdió es el tema central de toda teología antigua. René Guénon, que es otro de los pensadores, digámoslo así, más desconocidos, pero para mí más importantes del siglo XX, ha referido que todas las tradiciones antiguas siempre hacían referencia a una tierra santa donde la violencia y el caos no existen, ¿verdad? Son inexistentes. Y por una caída original o algo similar, ese orden se perdió. Pero la acción de un dios o de los dioses, una acción soberana, puso orden al desorden, ¿verdad? Entonces, aquí pongo a estos tres pensadores que son, digámoslo así, la base de mis investigaciones. Yo siempre llamo a Hegel el teólogo. Hegel, más que un filósofo, era un teólogo, y a veces mucha gente batalla mucho con él porque lo leen como un filósofo secular, y no, es un teólogo. Hegel es un teólogo. Tenemos a Juan Donoso Cortés, para mí uno de los más grandes pensadores del habla hispana, no muy reconocido y rescatado por los alemanes, sobre todo por Carl Schmitt, Ernst Schramm también. Y aquí tenemos a este señor que es René Guénon, que es quizás uno de los menos conocidos, pero en palabras de Carl Schmitt es quizás el pensador más importante del siglo XX. Y sí, es muy interesante, René Guénon. También uno de los pensadores que he usado en mi cabecera en esas investigaciones son estos dos señores. Yo creo que este señor es el más conocido, es René Girard, ¿verdad? Y aquí al lado tenemos a Álvaro Dors. Estos dos señores postulan que detrás de todo orden en el cual nosotros vivimos, nos desenvolvemos, tiene como origen la violencia. Y esa violencia primigenia es lo que, digámoslo así, fundamenta el por qué resguardar el orden en el que vivimos, ¿sí? Es decir, nuestras sociedades, nuestro orden se fundamentan en una violencia primigenia en el cual es preciso evitar, ¿verdad? Este es el libro de Álvaro Dors. No sé si yo los pongo aquí para que los conozcan. Es un excelente libro que habla sobre el orden de la violencia, y él ahí además hace una defensa del orden franquista. Y en esa defensa del orden franquista, él dice, bueno, sí se vivió una violencia, pero era necesario esta dictadura para ordenar. Y él comienza a analizar que es algo muy normal en todas las sociedades, ¿no? Que nacen de un acto de violencia primigenia. Aquí, por ejemplo, vemos el mito del origen del mundo helénico, ¿verdad? De la batalla de los dioses con los titanes. Cómo este fenómeno es algo que se representaba en los antiguos con este tipo de mitos, ¿verdad? Si acaso el único mito donde no hay una violencia primigenia es en el relato bíblico, donde Dios hace todo desde la nada, desde un acto de quietud total, ¿no? Pero en diversos mitos siempre vemos que son los dioses los que ponen orden a una violencia primigenia, ¿verdad? Y pongo, por ejemplo, el paralelo con la crisis del Estado-Nación con el origen de la ONU. Ustedes saben que la Organización de Naciones Unidas nació por la crisis del Estado-Nación que
tuvo su auge en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes, por ejemplo, pueden leer a Maritain, pueden leer sobre todo, yo creo que Jacques Maritain expresa muy bien lo que se pensaba en esa época, porque Maritain escribió que era necesario una organización de Naciones Unidas porque el proyecto de Estado-Nación ya se había agotado, ¿sí? Entonces, regresar al proyecto de Estado-Nación es algo que nos va a llevar a la violencia, a la misoginia, a la xenofobia. De hecho, todos estos discursos que nosotros vemos que se postulan como neofascismos, que los nacionalistas surgientes, como por ejemplo el del señor Donald Trump, más que unos auténticos análisis, lo que encontramos, digámoslo así, es repetición del mito que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, yo les digo siempre a mis colegas que no es correcto llamar fascismo a todo lo que sea, que digámoslo así, de preferencia a algo similar al Estado-Nación. Porque el fascismo, para empezar, es un movimiento que se quedó en Italia y se acabó en Italia, ¿sí? Entonces, diría Carl Smith llegó a decir que el que nosotros llamemos fascismo a todo lo que no le gusta al orden que surgió después de la Segunda Guerra Mundial fue una victoria del pensamiento soviético, intelectualmente hablando. Entonces, muchos intelectuales, muchos filósofos, digámoslo así, que se pronuncian, que se alarman por estos movimientos, repiten, digámoslo así, esta defensa muy inconsciente del orden que actualmente vivimos, que es cierto que actualmente hablar de Estado-Nación ya es muy complicada porque vivimos la crisis del Estado, ¿verdad? Pero también tenemos la crisis de este orden que surgió en nuestra época, que surgió la Guerra Mundial, ¿verdad? Pero entonces, bueno, más allá de eso, quiero que vean, quiero que observemos que entre el mito con el que surgió la Organización de Naciones Unidas y el mito de la guerra de los dioses con los titanes, no hay una diferencia significativa. ¿Por qué? Porque vemos que hay una violencia primigenia en el cual un acto soberano fundamenta un nuevo orden que neutraliza el conflicto. Diría René Girard que diría Kavanagh, que es un teólogo americano, que entre el mito helénico y lo que surgió después de las guerras mundiales, no hay una diferencia, o sea, es la misma lógica. Quiero que veamos eso, ¿verdad? Y bueno, hay otra cosa que quiero señalar bien importante, el aura sagrada de las leyes, ¿verdad? Porque todas las leyes, si no se revisten de un aura que podríamos decir divino o sagrado, es imposible respetarlas. Aquí vemos la imagen de Nuno Pompilo recibiendo las leyes de las diosas, ¿verdad? Y todos estos órdenes, todos los órdenes que la humanidad ha vivido, siempre se revisten de algo sagrado, ¿verdad? Piénsense, por ejemplo, en los derechos humanos. Los derechos humanos es un mito. No tienen fundamento. Racionalmente no tienen un fundamento. Si quieren lo podemos discutir más adelante, pero racionalmente no tienen un fundamento. Pero los damos por hecho, los damos como algo que la naturaleza lo propició, que la historia de la humanidad nos ha llevado a él casi sagrada, de forma divina, porque se le da una aura sagrada, ¿verdad? Uno de los pensadores que defiende mucho esta teoría es Joseph de Maistre, que es alguien que también recomiendo mucho, ¿verdad? Entonces, va por ahí. Entonces, viendo un poquito todo este bagaje conceptual con el cual yo me voy a basar, me quiero centrar en un mito en específico, que es el mito de la violencia religiosa. ¿En qué consiste este mito? Bueno, para empezar, surge con la crisis de la cristiandad.
es la fractura de la unidad teológica. Recordemos que en lo que llamamos Edad Media, que deberíamos llamar mejor Edad de la Cristiandad, pues la unidad teológica se rompe, ¿verdad? Porque surgen las reformas protestantes. Esto además ya se venía gestando desde siglos antes de Lutero. Culpar a todo a Lutero también es un error. O sea, realmente ya los conflictos internos ya eran muy fuertes, ¿verdad? Se asegura además que Europa sufría guerras interminables de religión. Entonces, otro de los mitos es, bueno, toda Europa se estaba matando por creencias religiosas, por, digámoslo así, diferencias teológicas. Los católicos matan luteranos, los luteranos matan calvinistas. Cromwell en Inglaterra se rebela ante la corona de la Iglesia de Inglaterra, ¿verdad? Entonces, el mito dice, bueno, ante todo este desorden surge el Estado. El Estado es una creación europea que tiene 500 años existiendo, que actualmente está en crisis, que, como diría Carl Smith, quizás estamos viviendo el fin del Estado y estamos viendo surgir algo nuevo. Y bueno, el Estado, como aquí pongo, sustituye a la Iglesia como el centro divino del mundo. Y los filósofos dejarán de pensar en la Iglesia como el centro de reflexión y será el Estado el nuevo eje central. Vamos a decirlo así, que los filósofos se vuelven servidores del Estado. Hay una famosa frase que de un jurista muy popular del siglo XVII que gritaba: teólogos, salid de aquí, que ahora somos los juristas los que ordenamos el mundo. Pero no recuerdo el nombre de este jurista, pero es muy popular esa frase, ¿verdad? Aquí una imagen de la guerra de sangrienta Europa, ¿verdad? De los 30 años. En filosofía tenemos estos tres señores. Nosotros que hemos estudiado historia de la filosofía, antes de centrarme en esta figura que para mí es la más importante, me quiero centrar en estas tres, porque estos tres señores, digámoslo así, han alimentado un bagaje conceptual con el cual actualmente entendemos la religión. Tenemos aquí a John Locke, ¿verdad? Locke, como ustedes saben, proponía esta diferencia entre lo público y lo privado, en tanto que lo privado es la fe cristiana y lo público es la obediencia civil, ¿sí? Porque para Locke, la obediencia al Estado es algo común a todos, y la cuestiones de fe es algo privado, del alma privada, ¿verdad? También tenemos aquí a Spinoza. Y Spinoza, digámoslo así, es el padre de los liberales, porque para Spinoza la religión es algo, digamos, el lenguaje teológico, vamos a llamarlo así, era un lenguaje ridículo, que no sopesaba la razón, y que lo que realmente era universal era lo que para él denominaba una ley natural en el cosmos, ¿verdad? Y tenemos aquí a Voltaire. Y Voltaire, pues, es este señor que se la pasaba ridiculizando a la Iglesia. Él, digámoslo así, quería cambiar a Roma por Inglaterra, ¿verdad? Inglaterra ser el nuevo eje civilizatorio. Pero más allá de estas tres figuras que nos hacen el bagaje conceptual con el que nosotros entendemos el fenómeno religioso, ese es el señor más importante, porque Hobbes es el que inventa teóricamente el Estado, ¿sí? Él es el inventor de lo que podemos denominar el Estado. Para Hobbes, el Estado no entiende él no entiende la religión como algo separado del Estado. Al contrario, el Estado y la teología son dos cosas que tienen que ir unidas para evitar el conflicto. Entonces, lo sagrado pasa a ser algo del Estado, ¿sí?
el Estado, digámoslo así, se sacraliza para mantener el orden. Porque para Hobbes, la diferencia que había hecho la cristiandad entre el poder de la iglesia y contra el poder del gobierno, del emperador, había ocasionado las fracturas que llevaron a la violencia, ¿sí? Entonces, para Hobbes lo importante es la unidad. Y la unidad se consigue uniendo lo sagrado con lo espiritual. Y eso es en el que se carga el Estado. De hecho, esta figura importante de Leviatán, si ustedes se dan cuenta, es el báculo y la espada, que significa el poder terrenal y el poder espiritual. Algo que, por ejemplo, en la teoría de Galesio IV, en el siglo IV, había dicho que había dos poderes diferentes, pero que estaban en armonía, que era el poder espiritual y el terrenal, ¿verdad? Que uno le correspondía al papado y otro al emperador. Pero bueno, más allá de este bagaje intelectual, hay que decir que los datos empíricos desmienten lo que dicen estos filósofos, porque aquí puse muchos ejemplos que no los voy a leer por el tiempo, pero nosotros, si investigamos un poco la historia de la Guerra de los 30 años, vemos que realmente no eran unas guerras entre católicos y luteranos, no era así, sí había, evidentemente había ese conflicto, pero luego si uno le rasca bien, nos damos cuenta que había muchos conflictos en que los luteranos y católicos se unían contra un príncipe, o los calvinistas y los luteranos se unían contra otro príncipe, ¿verdad? Aquí pongo los ejemplos, si ustedes los quieren leer más adelante, pues yo se los mando con mucho gusto, pero por tiempo no los voy a dar. Pero los datos empíricos pues nos desmienten, ¿verdad? Lo que todo este bagaje mítico que los filósofos nos habían hecho, pues lo desmiente. No es correcto. Bueno, entonces voy a hablar un poquito también de esta configuración del mito. Por ejemplo, el primer problema es la palabra religión. A veces pensamos que el concepto religión es muy claro, es fácil de entender, pero si uno le rasca, se va a encontrar con un conflicto, porque en la antigüedad y en la Edad Media, la palabra religión no tiene el mismo sentido que nosotros aplicamos. Para los antiguos y los medievales, la palabra religión es una virtud, y la virtud consistía en una unidad plena con Dios, ¿sí? En la Edad Moderna, religión quiere decir algo distinto a lo público, algo que no tiene relación con la razón, algo que no tiene relación, digámoslo así, con el mundo, con la vida pública, sino que se queda en un, digámoslo así, en un ámbito muy privado, ¿sí? Bueno, yo lo que ahí subrayo es que esa forma de entender el concepto de religión es algo que surge por el Estado, ¿sí? Porque el Estado lo que buscaba era neutralizar a la iglesia, digámoslo así, entender así la religión como algo privado, como es una forma de neutralizar en la cual el Estado comienza a ocupar el espacio público. Este concepto no es descriptivo, sino performativo, ¿verdad? Porque yo les pregunto seriamente, cuando hablamos de religión, podemos poner en el mismo saco al budismo, al orden totémico, al hinduismo, al islam, al judaísmo y al cristianismo. Por supuesto que no. Son órdenes completamente distintos, muy distintos. Entonces, esa palabra no nos ayuda a entender la realidad de este fenómeno. Al contrario, es un uso performativo, no es descriptivo. Académicamente no nos ayuda, ¿sí? Creo que me equivoqué aquí. Y bueno, yo una de las cosas que siempre he propuesto es que para entender esto, no hay que hablar de religiones, hay que hablar, digamos así, de tipos de órdenes o de centros divinos, ¿no? También otro de los configuraciones es la división entre la política y la religión. Con la configuración del Estado se nos dice, bueno, la religión es algo distinto a la política, y la religión es algo que está en el ámbito privado y lo público es lo político, porque lo público es racional y la religión es algo meramente sentimental. Pero hay un problema, pues, si es realmente correcta esta diferencia.
Y como les había adelantado al principio, yo considero que esa diferencia no es correcta, es performativa. Realmente la política y la religión, si uno analiza los fenómenos, son dos cosas, es lo mismo, pero nosotros no entendemos los fenómenos porque queremos verlos distintos y no vemos que a veces incluso movimientos políticos o todos que llamamos políticos tienen cosas muy semejantes a lo que nosotros denominamos religión, pero en sí el fenómeno no es tan fácil de diferenciar. Hay un problema. Hay muchos académicos discutiendo esto. Objetivamente no es muy difícil de diferenciar. Bueno, como subraya Kavanaugh, yo lo recomiendo mucho, es un gran teólogo americano. Él dice, dicha diferencia solo ha sido posible cuando nace el Estado. En sí, la diferencia entre religión y la política solo sirve para que el Estado neutralice a la iglesia o a otros tipos de órdenes vamos a llamarlos así, tradicionales, y ocupe el centro de la civilización. En sí, el Estado hace dicho bagaje conceptual para neutralizar los órdenes que lo confrontan, ¿verdad? Algunos libros de este señor, anótenlos, yo sin duda los recomiendo muchísimo y ayudan mucho a entender mejor estos fenómenos. Son extraordinarios, se los recomiendo muchísimo. Y hay este ejemplo que me gusta poner mucho, que es el ejemplo de la sociedad india y el hinduismo. Antes de la llegada de los europeos, ellos se dieron cuenta, cuando llegaron los europeos, se dieron cuenta cómo estaba tan unida la vida religiosa, lo que llamamos, digámoslo así, vida religiosa con la economía, con la gastronomía, con la forma de entender, digámoslo así, las familias. Y bueno, fueron los ingleses con las ciencias sociales y todo lo que se encargaron de diferenciarlas, ¿verdad? Pero en sí, en el mundo de los indios, el hinduismo era lo mismo que ser indio, ¿sí? Entonces, también, por ejemplo, lo vemos en el paganismo, ¿verdad? En sociedades antiguas paganas, la diferencia entre los dioses están muy unidas a las leyes civiles. No había una diferencia significativa, ¿verdad? Bueno, a esto yo hago la pregunta, ¿realmente la religión se ha ido a la vida pública? Y ese es otro punto del mito que estoy describiendo. Se nos dice, sí, la religión ha pasado a ser un ámbito privado, y lo que ahora tenemos son sociedades seculares que se basan en la razón, que donde nosotros los hombres, pues hacemos todo racional, ¿no? Y bueno, vamos, yo voy a subrayar que no es así, ¿sí? El Estado no nace para erradicar lo sagrado de la vida comunitaria, sino que lo absorbe. Y aquí escribo, el Estado nace entonces no como alternativa a la autoridad espiritual, sino como una nueva forma de poder religioso o autoridad para lograr la unidad. En sí, el pensamiento de Hobbes puede catalogarse como esotérico y mítico. No es casualidad que este pensador haya recurrido a dos monstruos mitológicos para titular sus obras, pues de esta manera trata de representar dos poderes que logran establecer el orden en el caos. El Leviatán es la bestia marina que vence a los mares. El mar representaba en el lenguaje simbólico del mundo antiguo el caos. Solo mediante dicha bestia el ser humano puede prevenir el caos y el azar. Bien diría mi maestro Dalmacio Negro que el Estado nace para vencer al azar y todo aquello que escapa de las manos del hombre. Y bueno, el Estado, pues, y la pregunta es, bueno, entonces, ¿lo sagrado se ha ido del espacio público? No. Más bien con la creación del Estado, o con, digámoslo así, con nosotros que en nuestros países hispanoamericanos, que el Estado prácticamente no existe o es disfuncional, porque seriamente en México no podemos hablar de Estado, o sea, es un error totalmente. En México lo que hay es un pseudo-Estado o intento de Estado o señores burócratas que juegan a
hacer un Estado, pero aunque el Estado no sea funcional en México, nosotros vemos ciertos caracteres de sacralidad en dichos ritos, pero sobre todo, vamos a llamarlo así, vamos a subrayarlo más bien así, en estados más funcionales como los europeos o como el de Estados Unidos, es más fácil notar cómo las personas le tienen un cierto temor sagrado al Estado, ¿verdad? Y cómo esas representaciones se visten en monumentos que representan un valor sagrado, ¿verdad? Porque recordemos, las leyes solo valen cuando se consideran sagradas, no, o sea, ninguna ley, objetivamente, ningún orden nace de un diálogo racional, todos nacen de mitos, de creencias y supersticiones. El arte habla de Dios diga lo que diga, diría Nicolás Gómez Dávila. Aquí pongo, por ejemplo, los monumentos que representan cierta sacralidad de este orden, ¿verdad? Las fiestas, ¿verdad? Aquí en México, por ejemplo, tenemos las fiestas de independencia con nuestros héroes patrios, que hay también un rito de derramamiento de sangre que estos héroes dieron para crear este pueblo mexicano, que, por ejemplo, es tan similar al mito cristiano donde Cristo derrama su sangre para crear un pueblo que es la iglesia. Fíjense cómo las fiestas patrióticas representan un ciclo similar. Aquí pongo un ejemplo un poco incómodo, pero que creo que puede también ayudaros un poco a esto. Por ejemplo, se dice, si la iglesia ejecutaba a personas era malo. Si el Estado lo hace, es racional y necesario. Por ejemplo, aquí pongo la pena de muerte por silla eléctrica. Por ejemplo, el caso que a mí me gusta mucho escuchar en redes es el de Ted Bundy, ¿verdad? Todos conocen el caso de Ted Bundy. Es un cuate que mató como a 40 mujeres en Estados Unidos y se le dio pena de muerte. Y evidentemente ahí la gente en Estados Unidos no protestó, al contrario, celebró la muerte de Ted Bundy. Y, por ejemplo, si nosotros nos hablan de la Inquisición española, rápidamente la repudiamos, la vemos como algo malo, que la iglesia fue opresora, pero, por ejemplo, si nosotros vemos la mentalidad de la gente de ese tiempo, pues la gente festejaba la Inquisición, la gente veía como algo necesario la Inquisición y que incluso llegó a poner orden en su tiempo, evitaba las matazones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí pongo abajo, la única diferencia entre la pena de muerte que ejecuta el Estado con las penas de muerte que hacía la Inquisición, sencillamente es la legitimidad que se le da a la institución. O sea, actualmente, para aquellos que ven bien la pena de muerte, como es mi caso, pues lo vemos justificado y racional, incluso un bien sagrado, pero es porque le damos cierta sacralidad a la institución que lo hace, ¿sí? Aquí una frase de Demestre, que también recomiendo mucho que se estudie. Él llegaba a decir, si ustedes piensan en las severidades de Torquemada, sin pensar en todo aquello que previnieron, ustedes dejan de razonar, porque, claro, o sea, las instituciones, toda institución, el Estado, la Iglesia, nacieron para ordenar. Y quizás, aunque no nos gusten esas instituciones, tendríamos que pensar que es mejor eso que nada, que es mejor eso que una anarquía, ¿verdad? Claro que nosotros, la humanidad jamás ha vivido una anarquía, eso es imposible, pero en la imaginación sí cabría un pandemonio y que tendríamos que entender que dichas instituciones son necesarias para nosotros, ¿verdad? Que es necesario que alguien maneje la violencia. También otro ejemplo es el curioso paralelismo entre Constitución, Sagrada Escritura, es decir, la Biblia, el Tribunal Constitucional y el Magisterio, es decir, los intérpretes de la Constitución y los teólogos que interpretan la Escritura, ¿verdad? Y como decía el maestro Dalmacio Negro, pues el Estado siempre es una imitación de la Iglesia. Lo vemos también como les he subrayado, las fiestas patrias y las fiestas litúrgicas. Las fiestas, como diría Joseph Pieper, es una forma de rememorar un sentido de lo sagrado. Y fíjense cómo el Estado-Nación o los estados hacen eso, ¿verdad? Para rememorar héroes que nos dieron la unidad. Entonces, fíjense que lo que nosotros vulgarmente llamamos política y religión, lo que buscan es unir un grupo de personas. En sí, como diría Hegel, la política y la religión no hay diferencia alguna. Es lo mismo, salvo que
nuestro bagaje que se ha gestado en los últimos 500 años por la creación del Estado nos ha, digámoslo así, nos ha puesto digámoslo así, este mapa conceptual, pero que sirve para neutralizar los órdenes que llamaríamos tradicionales, como la Iglesia, como por ejemplo el Islam y todos ellos, ¿no? Pero bueno, en conclusión, la violencia religiosa es un mito que sirve y sirvió para legitimar al Estado como una necesidad para la paz y la unidad. El mito es performativo, no tiene fundamento en la realidad. Yo no digo que no haya guerras quizás obviamente hay personas que se maten por lo que llamaríamos un orden religioso, pero siempre hay matices, no siempre es así, ¿verdad? Pero bueno, todo este mito que nosotros nos cargamos de que la religión es violencia, la religión es irracional, pues es un mito, no es así, ¿verdad? Que es una ficción para construir una nueva unidad humana. La evidencia empírica nos muestra que dicho mito no tiene su origen en la matanza entre credos, sino en el incremento de poder de los príncipes. Bueno, eso no lo subrayé, pero sí, o sea, escribiría Kavanaugh en un excelente estudio sobre la guerra de los 30 años, que las guerras de los 30 años, más que por diferencia de credos, se gestaban porque se comenzaba a centralizar tanto el poder que entre príncipes se hacían la guerra para tener un mayor, digámoslo así, abarcamiento de territorios. El concepto religión no es más que un uso performativo que sirve para neutralizar las formas tradicionales de órdenes no estatales. Y con esto acabo. Si fue algo confuso, extraño, pues me lo hacen saber. Y si no están de acuerdo, también muchas gracias. No sé si... No escucho nada. ¿Pueden poner el micrófono para escuchar? Es que no los escucho. ¿Sí se escucha aquí? ¿Ya escucha? Ya, a ver, ¿se escucha? Sí, qué tonto, yo le bajé el volumen, discúlpenme. Okay. ¿Ya nos escucha bien? Sí, perfecto, gracias. Ok, bueno, muchas gracias, maestro Raúl. Entonces, decía, por cuestiones así metodológicas y como administrando el tiempo, sugeriría entonces que las preguntas, los cuestionamientos que tienen en torno a la ponencia, las hagan al término de la siguiente. ¿Si es posible, maestro Raúl? De acuerdo. Sí, sin problemas. ¿Sí? Ok. Sí, perfecto. Continuamos para que apunten sus preguntas, sus cuestiones para cada uno de los ponentes. Entonces, la siguiente ponencia es con el licenciado Francisco Novo Espinosa, de la UACM. Su ponencia se llama Guerra Cultural y Crisis Religiosa Global. Ahora sí les comento un poco sobre su semblanza del licenciado Francisco. Él es licenciado en Filosofía e Historia de las Ideas por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estudia la maestría en Filosofía Teórica y Práctica en la Universidad Autónoma de Zacatecas y también cursa la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como educador popular de diversos proyectos alternativos y como profesor de educación superior y media superior en el Instituto PACAR. Brinda servicios de asesoría filosófica a personas, grupos e instituciones. Colabora en el Seminario Permanente de Consultoría Filosófica y Prácticas Filosóficas de la UACM Plantel Caucete. Ha participado en diversos congresos internos e internacionales. Sus líneas de interés investigativo se ubican en el estudio de la teología profunda, la teoría de la consultoría filosófica, filosofía de la experiencia, filosofía social, crisis ambiental desde la ecología política y la bioética crítica, fenomenología de la conciencia y la epistemología. Entonces, pues bueno, los dejo con el licenciado Francisco para escuchar atentamente su ponencia. Adelante, Francisco. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer este espacio y la presencia de todas y todos ustedes. Siempre es un placer compartir aquí algunas reflexiones. En esta ocasión voy a
compartirles un conjunto de reflexiones inacabadas que siguen en desarrollo a propósito de lo que algunos consideran se llama la guerra cultural y también la crisis religiosa global, en el marco actual de conflictos bélicos que pareciera que están fundando un nuevo orden mundial. Y bueno, también compartiendo con el doctor que me antecede, también creemos que la religión y la política son dos caras de una misma moneda, retomando un poco lo que Carlos Marx ya decía, que la crítica a la política comienza con la crítica a la religión. Y bueno, en este contexto actual vemos que hay una nueva teocracia hegemónica en ascenso, hay una santificación de la violencia y más particularmente podemos decir que dentro de esta actual crisis civilizatoria de Occidente hay una especie de demolición de las raíces que fundan nuestra cultura, particularmente el pensamiento cristiano y el judaísmo, tal y como se nos ha inculcado, ¿no? en estos dispositivos de poder. Si pensamos, por ejemplo, la religión o la escuela, las nuevas doctrinas religiosas que postulan lo que algunos consideran es la teología capitalista, y podemos decir que en este sentido la teología capitalista se configura como el sionismo político y el cristianismo sionista contra los goyim o los gentiles, que en última instancia es la humanidad entera, porque estos grupos teosóficos hegemónicos consideran que son el pueblo elegido de Dios, y en ese sentido se justifica la destrucción de la humanidad tal y como la conocemos. También presenciamos el fin de la paz social, el fin de los derechos humanos, de las democracias y un orden basado en el caos, lo que Lacan, haciendo una lectura del Marqués de Sade, le llama el bien en el mal. Asimismo, esto se encuadra como una de tantas miradas acerca de la crisis civilizatoria occidental. Preparé una pequeña reflexión acerca de esto. Así dice: los recientes cambios del orden mundial y la evolución de la cultura de la guerra se comprenden mejor a partir del reconocimiento de las diversas manifestaciones de la guerra cultural y la crisis religiosa global. En este sentido, podemos constatar que la teología capitalista dominante ha servido como un discurso que promueve la alienación espiritual e intelectual para justificar y santificar el mal absoluto. Por otro lado, en general, las diversas formas populares religiosas existentes se ven enfrentadas al odio inspirado por la teología capitalista y sus prácticas de sujeción. Ante la actual crisis religiosa y sociocultural provocada por la teología capitalista y las doctrinas teocráticas opresoras, se propone un diálogo interreligioso popular para combatir y superar la alienación espiritual y religiosa que impiden la realización de procesos de paz y de buen vivir. La guerra cultural. En el núcleo de la guerra cultural se encuentra una disputa identitaria profunda. Por un lado, se agrupan corrientes de pensamiento ligadas a la tradición, el nacionalismo y la preservación de estructuras históricas. Por el otro, emergen movimientos que priorizan la justicia social, la diversidad, los derechos de las minorías y la destrucción de privilegios, lo que hace que este enfrentamiento sea tan decisivo que en ambas posturas se perciben el conflicto en términos existenciales. Cada bando está convencido de que el triunfo del oponente significará la destrucción de la civilización tal como la conocen. El principal riesgo de la guerra cultural no es la existencia del desacuerdo, el cual es natural y necesario en cualquier democracia.
sino la erosión de los lazos comunitarios. Cuando la política se reduce a una lucha moral entre buenos y malos, el consenso se vuelve imposible de alcanzar. Las instituciones pierden legitimidad, la confianza ciudadana se desvanece y la polarización paraliza la capacidad de los gobiernos para resolver problemas materiales urgentes, como la economía, la salud o la seguridad. Se retorna a la supervivencia de los más fuertes y la dominación de los más débiles mediante el uso excesivo de la fuerza. La cultura se convierte así en una cortina de humo que oculta las necesidades estructurales de la población. En Occidente, una de las manifestaciones de la guerra cultural se da en el ámbito de las ideas religiosas y políticas al interior de una batalla comunicacional, tal y como lo expresa el filósofo mexicano Guenabat con la guerra comunicacional e ideológica. Fernando Guenabat concibe que la ideología en este sentido se entiende como una falsa conciencia. La élite del poder intenta imponer una nueva agenda global que tiene por objetivo la instauración de una teocracia satánica, contraria a los valores y principios de la tradición cristiana original. Se levanta un nuevo orden mundial en el que el judaísmo sionista o neorrenfanismo, eso es un neologismo que se propone de este lado, busca acabar con el resto de cultos religiosos para dominar a la humanidad según los preceptos del Talmud y la Torá, lo que podría interpretarse como el inicio forzado del fin de los tiempos y el advenimiento del anticristo. El sionismo político se encuentra en crisis debido a que el mundo está dando cuenta de la impostura histórica e hipocresía del lobby judeo-sionista que desde los inicios de la Nakba o la catástrofe árabe en Palestina, se ha intentado construir un cierto sentido ideológico para aceptar un estado perpetuo de servidumbre forzada y voluntaria. Se pone en marcha la infame edificación de la Gran Jerusalén, que abarcaría del Nilo al Éufrates. El sionismo es la nueva filosofía antihumanista que impone la bestialidad y la perversión del género humano como cotidianidad. La otredad religiosa y política se torna en el enemigo a vencer. Pero, ¿hacia dónde nos conduce esta nueva barbarie? Nadie lo sabe. Solamente tenemos certeza de esta nueva catástrofe. La paradoja de la fe. Radiografía de la crisis religiosa global contemporánea. La religión, históricamente entendida como el eje integrador de las sociedades y el marco proveedor de sentido existencial, atraviesa en el siglo XXI una transformación sin precedentes. No se trata de un fenómeno homogéneo, sino de una crisis de carácter paradójico. Mientras el mundo occidental experimenta un acelerado proceso de secularización y desafección institucional, otras regiones del planeta viven una intensificación del fervor religioso que lamentablemente suele instrumentalizarse para justificar la exclusión, la persecución y el conflicto armado. Esta polarización define la actual crisis religiosa global, una fractura entre el olvido de lo sagrado y la radicalización de la fe. La crisis religiosa global se manifiesta principalmente a través de dos realidades opuestas que aquí se proponen. Un acelerado declive en la afiliación y práctica religiosa en el mundo occidental y un incremento crítico en la persecución y los conflictos violentos motivados por la fe en otras regiones del planeta. En el hemisferio occidental, la crisis se manifiesta como un vacío institucional y como pérdida del sentido de lo sagrado. El desarrollo tecnológico, el hiperindividualismo y el escepticismo postmoderno han erosionado la autoridad de las iglesias tradicionales. La pérdida de fieles no responde únicamente a un auge del ateísmo militante, sino a una apatía generalizada hacia los dogmas estructurados. La población actual, especialmente la más joven, tiende a desplazar la vivencia comunitaria de la fe por una espiritualidad a la carta, individualista y desvinculada de compromisos éticos o institucionales o sociales. La religión ha dejado de ser el tejido conector de la vida pública para convertirse en el mejor de los casos
en una opción de consumo privado. Por el contrario, en amplias zonas del sur global, o de los pueblos aplastados, particularmente en África, partes de Oriente Medio y del sur de Asia, la religión no está desapareciendo, está sangrando. En estos contextos, la crisis se traduce en intolerancia y violencia sistemática. Las identidades religiosas se utilizan como armas geopolíticas para delimitar fronteras ideológicas y movilizar masas en contextos de pobreza o debilidad estatal. Minorías sufren persecución, encarcelamiento y desplazamiento forzado a manos de extremistas o regímenes autoritarios que confunden la devoción con el control absoluto. Aquí, la crisis no es la ausencia de Dios, sino el secuestro de su nombre para fines de poder humano. El fenómeno de la secularización occidental. En regiones como Europa Occidental, Estados Unidos, Australia y el cono sur de Latinoamérica, los lazos de las religiones institucionalizadas se están debilitando de forma sistemática. Este abandono ocurre comúnmente bajo un modelo de transición secularizado en 3 fases distinguibles que aquí se proponen. Abandono ritual, que cae primero en la asistencia irregular a eventos públicos y templos. Pérdida de prioridad, la fe deja de guiar los valores esenciales de los individuos y caemos en la fetichización religiosa. Desafiliación oficial, las personas se desvinculan formalmente y se declaran ateas, agnósticas o espirituales sin iglesia. Persecución y violencia en el sur global. Mientras Occidente se seculariza, en extensas regiones de África, Oriente Medio, Asia y nuestra América, la práctica religiosa se ha vuelto una actividad de alto riesgo. La inestabilidad política y el auge de regímenes autoritarios ha agravado esta situación. Aquí se proponen algunos puntos a considerar. El ataques al Sahel, comunidades cristianas e iglesias centenarias sufren el embate violento de milicias extremistas en países como Nigeria, entre otras. Conflictos geopolíticos, elementos e identidades de carácter religioso exacerban los enfrentamientos armados crónicos en zonas como Siria, Irán, Irak, Israel, Palestina e India, entre otros. Desplazamiento forzado. Millones de personas pertenecientes a minorías religiosas se ven obligadas a huir de sus hogares debido a la discriminación sistemática, las amenazas físicas o el encarcelamiento. A pesar de la tendencia general hacia la desinstitucionalización, observadores de dinámicas sociales registran una corriente contraria emergente entre ciertos grupos de jóvenes, fatigados de la hiperconexión digital, el aislamiento y discursos ideológicos polarizantes. Algunos sectores juveniles demuestran un renovado interés por buscar certezas, tradiciones tangibles y una dimensión trascendente mediante el regreso a la fe organizada. Esto nos lleva a lo que algunos consideran o llaman la renovación de la fe en tiempos de la miseria. La renovación de la fe cristiana particularmente es la respuesta directa a la crisis de secularización actual. No se trata de cambiar la doctrina, sino de transformar la forma de comunicar y vivir el evangelio en el actual siglo. Podemos ubicar dicha renovación a partir de los siguientes puntos. Comunidades orgánicas. Se priorizan los grupos pequeños en hogares frente a las grandes estructuras eclesiales. Lenguaje digital. Uso de creadores de contenido, podcasts y aplicaciones para transmitir la fe sin perder profundidad. Enfoque relacional. Énfasis en el acompañamiento emocional y espiritual personalizado antes que el cumplimiento de normas. Compromiso social. Retorno al servicio activo hacia los marginados como la prueba más clara de una fe viva. Esto se traduce también como la actualización de la teología de la liberación. 2 corrientes con un mismo fin. Este despertar se está moviendo con fuerza en 2 direcciones principales. 1. El retorno a las raíces antiguas. Muchos jóvenes buscan el cristianismo histórico, primitivo, ortodoxo, católico tradicional, franciscanismo, atraídos por la liturgia solemne, el silencio, la belleza del arte sacro
y la teología profunda como antídoto a la superficialidad digital. 2. Movimientos carismáticos y comunitarios, enfocados en la experiencia personal con el Espíritu Santo, la música contemporánea de adoración y una fe altamente comunitaria y participativa. Se fomenta el diálogo intercultural con otras formas religiosas populares, como el cristianismo mexicano, el espiritismo o el nuevo animismo. Conclusiones. En conclusión, la guerra cultural es el reflejo de la sociedad que busca redefinir su brújula moral en una era de cambios acelerados y violentos. Si bien es legítimo debatir sobre qué valores deben regular nuestro futuro, es indispensable cambiar las formas de conflicto. Superar la polarización actual exige abandonar la lógica de la aniquilación del oponente y recuperar el diálogo crítico. Solo mediante el reconocimiento del otro y la búsqueda de mínimos comunes funcionales podremos evitar que el campo de la batalla invisible de la cultura termine por fragmentar definitivamente a nuestras sociedades. La crisis religiosa global no precede la muerte de la religión, no predice la muerte de la religión, sino la obsolescencia de sus formas actuales. El desafío del futuro no radica en erradicar las creencias ni en forzar un retorno ciego al pasado, sino en la capacidad de las tradiciones espirituales para autorreformarse. Solo mediante la fe que priorice los derechos humanos, el diálogo intercultural y la cohesión comunitaria sobre el dogma rígido y el interés político, la religión podrá volver a ser una fuerza de paz y sentido en un mundo fragmentado. Frente a este sombrío panorama, emerge una controversia subterránea. En un mundo hiperconectado, pero profundamente atomizado, deshumanizado, sectores de las nuevas generaciones comienzan a manifestar un hastío del vacío secular. La volatilidad económica, la ansiedad existencial y la falta de referentes sólidos están provocando un retorno nostálgico hacia tradiciones religiosas antiguas y rituales estructurados que ofrecen certezas en tiempos de incertidumbre. Es el advenimiento de nuevas hermenéuticas teológicas y el desarrollo de un diálogo intercultural e interreligioso para la paz y buen vivir de los pueblos del mundo. Este fenómeno demuestra que la necesidad humana de trascendencia, comunidad y ritualidad permanece intacta, pero en transformación, buscando desesperadamente nuevos canales de vivencia, comprensión y expresión. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Tenemos un buen tiempo para cuestiones, para preguntas y establecer, el ser posible, pues un diálogo con los ponentes. No sé si alguien quisiera comentar o hacer una pregunta en torno a eso. ¿No? Bueno, mitad de... Pues yo tengo ahí una duda. Adelante. Cuando hablas de guerra cultural... Es para Francisco. Ajá. Okay. Sí. Y te refieres a un hastío de vacío existencial. Y dices que las nuevas generaciones van como en busca, ¿no? Mencionaste en busca de rituales. ¿A qué tipo de rituales? No digas. Eso sería como, porque todo lo demás creo que sí me quedó. ¿Podrías repetir otra vez tu pregunta, nada más en la parte final? Ajá, que mencionabas que la mayoría de los jóvenes, bueno, de esta, digamos, se encuentra ante un hastío de vacío existencial, ¿no? Con lo cual yo estoy como de acuerdo. Pero tú mencionabas que en consecuencia de eso, como van en busca de rituales, o sea, o entendí mal, o a qué rituales te refieres. Sí, gracias por tu pregunta. Creo que hay una reactualización del ámbito ritual, porque el ser humano, bueno, como aquí se ha defendido en estas jornadas, en este espacio, que vale mucho la alegría participar, defender.
y seguir trabajando. Considero que, como bien dijo la persona que me antecedió, el Estado parece que absorbe la cuestión religiosa, y en ese sentido podemos percibir que las juventudes están en búsqueda de sentido. De hecho, podemos hablar de que hay una crisis de sentido existencial que ha sido instrumentalizado por la élite en el poder. Esto genera un conflicto, ¿no? Una dialéctica en el ámbito religioso. Ante ello, bueno, los jóvenes muestran una inconformidad a los discursos religiosos hegemónicos, y en ese sentido, pues hay una búsqueda nueva, ¿no? En lo que algunos consideran el New Age o las nuevas formas religiosas, ¿no? Pareciera que también hay una búsqueda de sentido religioso. Algunos consideran que se está perdiendo, pero más bien particularmente un servidor de una reactualización del sentido de la fe, ¿no? De la creencia, porque la racionalidad técnico-instrumental, ¿no? Hegemónica del mundo global resulta insuficiente para aclarar la existencia humana, ¿no? En otras palabras, podríamos decir que hay una nueva búsqueda de lo divino, porque damos cuenta de un mundo profano dominado por una fuerza maligna, ¿no? Entonces, lo vemos, ¿no? Por ejemplo, personas que se convierten al cristianismo, o hay una interpretación nueva del cristianismo, de acuerdo a la situación material de las personas, ¿no? No todos, bueno, de hecho, tan solo la religiosidad cristiana en México y en el resto del sur global, pues resulta heterogénea, ¿no? Incluso hasta contraria al dogma del Estado Vaticano. Y eso es lo que hace rica la discusión teológica y religiosa, ¿no? Muestra las contradicciones internas incluso de los dogmas hegemónicos. No sé si por ahí. Sí, sí, sí. Gracias. Okay, muy bien. ¿Alguien más? Que si no, les decía, yo lo que plantean bien como los cuestionamientos, quisiera tomar unos minutos para hacer un comentario y hacer unas preguntas también. Ambas ponencias son bien interesantes porque nos ponen enfrente, nos hacen evidente esa cara un tanto no como aceptada de inicio en el ámbito de la religión, ¿no? Nosotros aquí en esas jornadas hablamos de filosofía de la religión y lo vemos siempre en el sentido de cómo el pensamiento religioso, la religión, constituyen una manera de ser del hombre y una manera de ser y estar en el mundo y de interpretar el mundo. Pero sí, efectivamente, esta otra parte de la religión o de las religiones, como bien señalaban acá, que se vuelven de alguna manera instituciones políticas, o sea, que se hace político, Estado o se cubren de un halo político, llevan esta noción lleva pues, a consecuencias, digamos, que les digo, son como de alguna manera no visualizadas de manera inmediata cuando se a esto de lo religioso, a esto de las luchas y conflictos terribles, guerras, matanzas, como señalaba el maestro Raúl y como señala Francisco, ¿no? Guerras, conflictos, pero conflictos efectivamente por cuestiones que tienen que ver con la configuración de lo religioso como una institución y como un sistema ideológico, diría yo, ¿no? Eduardo Nicol, un filósofo español mexicano, tiene un libro muy interesante que se llama Idea del Hombre, y pues reuniendo como que en su pensamiento lo que ya muchos filósofos, inclusive de la antigüedad, como por ejemplo Aristóteles o en otros contextos, los filósofos renacentistas también, y posteriores del siglo XVII, a los que se alusión el maestro Raúl, señalan precisamente esta cuestión de cómo lo religioso, no en este caso no la religión como tal, sino lo religioso, ese pensamiento que emerge en el ser humano para poder configurar una relación en principio con aquello que le trasciende
del mundo, de la naturaleza, y en eso configura, en esa posibilidad de relación configura efectivamente ese nivel de lo sagrado, y configura entonces ese mundo de Dios y de los dioses, permite esa configuración de esa relación con lo sagrado, lo que señalaba el maestro Raúl, una unión, una homogeneización, e inclusive diría yo, ya fuera de lo que dice Nicole, una identidad de identificación del ser humano con un grupo con el cual desarrolla ese proceso de relación con el mundo. Eso es el surgimiento en esos pensadores filósofos del estamento social precisamente del ser humano bajo los parámetros del pensamiento mítico religioso. Pero muy pronto, y eso es hacia donde ya voy para plantear las preguntas, pero muy pronto en el ser humano cuando emerge eso, emerge pues, la noción efectivamente de poder, porque se empieza a esas formas de relación con ese mundo de lo trascendente, de lo sagrado, se convierten pues en principio en ideas directrices de la forma de ser del ser humano y en ideas también directrices de la conducta humana. Pues como se emerge en ese sentido esta cuestión de la normatividad, en principio moral, después legal o jurídica como bien lo señalaban las leyes, pero en principio emerge como normatividad moral, que tiene un fundamento y un sustento, esa norma de comportamiento moral del ser humano, precisamente en esa configuración de lo trascendente divino. O sea, la norma moral tiene un fundamento en lo divino, en lo sagrado. Es, por decirlo entre comillas y con palabras de las grandes religiones, es la palabra y la norma de Dios. Pero entonces, como es la palabra y la norma divina, emerge en el ser humano la condición de que haya alguien que la maneje y que detente como el principio el saber de esa norma, de esa idea, y el segundo detente la manera en que se maneja. La idea del sacerdote, la idea del chamán, del mago, que emerge en ese contexto, es la idea del primer núcleo digamos, como del gobernante o del futuro, lo que se va a convertir en el futuro gobernante. Bajo esa perspectiva, entonces, de cómo la religión, o lo religioso en este caso, se vuelve como parámetro de configuración del estamento social del ser humano, y posteriormente ya cuando se manejan esas relaciones entre los seres humanos con esa noción del poder, ¿sí? Porque el que detenta el conocimiento y la potestad de manejar la norma tiene poder sobre los demás. Es ahí donde se da esta conjunción entre lo religioso y la política, y donde ese pensamiento religioso se vuelve ahora sí religión, como un sistema de normas y de creencias, un sistema de creencias y de normas que rigen efectivamente, como bien lo señalaban, el comportamiento y la conducta del ser humano, tal y cual como hace la política. En ese sentido, y sería como la cuestión para el maestro Raúl, a ver si me escucha bien para contar la pregunta. Entonces, bajo esta perspectiva, también bien lo señalaba, emerge entonces esta normatividad humana, esta forma de relacionarse el ser humano con todas esas dificultades y experiencias a partir precisamente de la norma moral, pero después que se convierte en la ley humana. Entonces hay dos dimensiones, lo moral y lo legal. Pero ambas dimensiones tienen como fundamento entonces, en principio, el estamento de lo sagrado, de lo divino, y luego el estamento de lo humano. Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, en la parte donde analiza precisamente al ser humano y sus relaciones, establece que toda ley humana, el derecho humano, la ley humana, tiene como principio y fundamento la ley y el derecho divino. ¿Sí? Y hay una relación de principio y de fundamento de la ley humana y el derecho divino. Y aquí viene precisamente esta cuestión para el maestro Raúl. Si es así esta perspectiva de que lo que digámoslo así, lo que constituye la propia forma de ser del hombre como ente político son las leyes y las normas que rigen su comportamiento, si pudiésemos pensar que la configuración del Estado, sobre todo el Estado moderno, como bien lo señalaba, por ejemplo, con Hobbes y
los pensadores que señaló con anticipación Locke, Spinoza, Voltaire, por ejemplo, pero sobre todo con Hobbes, si pudiésemos encontrar que la constitución ya del Estado como un régimen netamente humano, en cuestión de lo político, sigue manteniendo esa potestad de lo sagrado, trascendente, divino, de Dios en el ámbito de la configuración de sus estamentos políticos o normativos. Esa sería como la pregunta. Si el Estado moderno sigue teniendo como fuente y fundamento de su regla y de su norma política, estamentos. Yo a Francisco la pregunta para que no se vaya y ahorita. Sí, y yéndonos a lo otro, pues ya pensando en el Estado moderno y en esto que señalaba Francisco de cómo se genera a partir de pues digámoslo así, como la transición de este estado de sacralidad que dice Francisco que de alguna manera se ha perdido ese sentido como de lo sagrado, en relación con lo sagrado. Yo lo veo y lo entendí desde lo que señalaba Francisco, es que lo religioso, el pensamiento religioso, por efecto precisamente del uso que se le da en el mundo, en los estados modernos, en términos de política, se convierte ese sistema de creencias y de fundamentos, o que tienen fundamento en lo divino, se convierte en ideología, es decir, en una ideología francamente dogmática que se repite constantemente y que le da sentido y fundamento al poder político y de todo sentido en los estados modernos. Esta noción, por ejemplo, en Estados Unidos de pluribus unum, que todos somos uno, pero que después se transforma en el 50 y tantos, Eisenhower transforma y pone como lema de los Estados Unidos de In God We Trust, en Dios confiamos. O sea, pero ya visto ya no como una cuestión de religiosidad, digamos, como primaria, lo que señalaba, ¿no? Sino como un traslado de esos estamentos de ideas y de creencias a un ámbito completamente político de ideología y de dominio y inclusive de control. Con esta perspectiva la cuestión sería lo que señalaba la compañía también. Estamos viviendo en el mundo moderno con esta crisis global que señala así esta guerra cultural y estas cuestiones. Sí se ve una como vuelta, ¿no? Que son cíclicas. Ha habido a lo largo del tiempo muchas vueltas a lo religioso, ¿no? René Guénon, por ejemplo, el pensador que nos mostraba el maestro Raúl, orientalista, pues plantea esto, ¿no? Hay una vuelta a las religiones antiguas en esta cuestión de la filosofía perenne, o perennis, porque dice precisamente eso, ¿no? Hay de fondo en el ser humano algo que los unifica y que los pone en contacto con ese estamento sagrado, y es lo que se vive en estos tiempos. Pero, y la pregunta, la cuestión sería, como lo señalaba la compañera, pues hay como un regreso de los jóvenes de la actualidad, como ese tipo de cuestión. La pregunta sería, ¿es efectivo ese regreso? Es decir, ¿no estaríamos frente a una nueva máscara del sistema político, del Estado moderno, que vende como forma de un pensamiento religioso o mítico inclusive, porque también el regreso de los mitos es bien curioso, que vende ese como pensamiento algo que sigue siendo ideología. Si las nuevas formas, las nuevas formas de la religiosidad, si efectivamente tendrán ese rasgo de ser efectivamente un real y primario pensamiento religioso, o será una nueva forma de la dominación, del control y de la ideología que se maneja en el mundo moderno. Entonces serían esas las preguntas. Ahora sí, perdón, maestro, cedemos la palabra. Sí, muchas gracias. Pues ¿recuerdas cómo llama Hobbes al Estado? Leviatán. Sí, pero también lo llama el Dios mortal, que está subordinado, a dejarla aquí porque es como lo ves, que está subordinado al Dios de los cielos. Mira, yo estoy de acuerdo con las tesis de Demetrio,
de Girard, incluso de Hegel, en ese aspecto, la política y la religión, o lo que llamamos popularmente religión, son una y la misma cosa. Porque estos órdenes tradicionales, como el cristianismo, como el islam, como el judaísmo, incluso lo que intentan en el fondo es una idea de unidad, ¿sí? O sea, es unir a las personas bajo la ley de un señor. Pasa lo mismo con el Estado-nación. Todos estamos bajo el dominio de la ley impersonal de la Constitución. Entonces, si nos damos cuenta, hay un intento de dar unidad a lo diverso, a nosotros. Entonces, diría mi maestro Dalmacio Negro, él decía esto, nos guste o no, él siempre nos repetía, nos guste o no, la religión constituye el ethos de los pueblos, de todos. Incluso en lo que nosotros llamamos occidente secular, tenemos auras divinas, leyes que consideramos sagradas, que no se pueden cuestionar. Por ejemplo, yo a ustedes les pregunto, ¿cómo el Estado se ha visto ahora subordinado, o lo que llamamos Estado, porque en México no existe el Estado? Pero bueno, vamos a poner a un Estado europeo como el alemán. ¿Cómo los derechos humanos actualmente rigen sobre la legislación de un Estado? Y son incuestionables. A ver, yo les puedo decir, considero que los derechos humanos tienen una función que creo necesaria en nuestro tiempo, pero no es algo racional. En el fondo no es racional. Los derechos humanos es un mito. Es un mito que damos como por hecho, como necesarios por buenos para mantener la violencia a raya, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Si usted les pregunta ¿cuál es el fundamento de los derechos humanos? La dignidad humana. ¿Y en qué se basa la dignidad humana? ¿Cuál es el fundamento de la dignidad humana? O sea, yo una vez lo platicaba con un colega de que, oye, pues los derechos humanos pues obviamente nacen en un contexto cristiano, donde el cristianismo ha logrado civilizarnos a tal grado que ha hecho universal la preocupación por el débil, por el pobre, y ha universalizado tanto esto que ha creado una preocupación global por los necesitados, ¿verdad? Y está muy bien, a mí me parece adecuado. Yo lo que les digo a muchos colegas es que vivimos en tiempos de mayor preocupación por el otro. Ustedes van al mundo antiguo pagano y lo mejor era que el emperador presumía cuánta gente decapitó, era la demostración de poder y violencia. Ustedes lean los mitos como la Ilíada, decía que el virtuoso es el que tenía la espada de sangre. Nos ha civilizado a tal grado que el mundo tiene esta preocupación por lo más débil. Ok, esto se ha universalizado y se ha plasmado en los derechos humanos, pero como hemos borrado esa trascendencia, ¿dónde está el fundamento? Porque tú quitas a Dios del fundamento de los derechos humanos, y ¿qué es el hombre sino una babosa más, un signo más? ¿Dónde está su dignidad, verdad? ¿En qué se basa su dignidad? Entonces, obviamente eso no se va a discutir, porque todo orden puede caer puede ser cuestionado ante la razón. La razón tiene esta como que posibilidad destructora de cuestionar, ¿verdad? De cuestionar todo. Y como por ejemplo, de Mestre nos decía lo siguiente. De Mestre decía que la razón, cuando se quitaba todo reflexión sobre lo divino, pues no es más que algo destructivo y nocivo para las sociedades. Entonces, pues sí, o sea, cuando tú quitas el aura divina de algo, pues entonces, pero más problemático para mí, desde mi perspectiva, es cuando quitas a Dios, porque
los siglos XVIII, XIX, XX y XXI, sí hay como una especie de creación de religión de la humanidad, ¿no? Porque el hombre es el que crea el orden, no es el hombre el que descubre el orden, es el que lo crea. El Estado, por ejemplo, a diferencia de la Iglesia, que, por ejemplo, alguien que haya estudiado teología, sabe que para un cristiano la Iglesia es algo que siempre ha estado con Dios, es eterna. Pero para el hombre moderno, el orden es algo que se crea por el Estado. El Estado, por ejemplo, es una maquinación racionalista, mecanicista, en el cual configura la metafísica del hombre moderno, del que llamamos hombre moderno, ¿no? El hombre que tiene dominio sobre la naturaleza, que puede crear un orden. No está ni bien ni mal, o sea, yo estoy nada más describiendo un poco el panorama, pero sí es complicado no tener este eje sagrado para gobernarnos. Yo diría que el gran problema de actual, desde mi perspectiva, es que bueno, puede ser que el mundo actual, el mundo que llamamos moderno, nos ha dado muchos beneficios, o sea, nos ha dado una mejor higiene, nos ha dado más riqueza, nos ha dado adelantos tecnológicos, pero el problema de nuestra época es que no podemos decir si el mundo es bueno o malo. Pero bueno, ya me estoy disociando un poco del tema. Pero sí, pensando un poco esto, sí, yo considero que lo sagrado siempre, lo político siempre tiene que estar con lo sagrado, no se puede, sea inmanentista o trascendencia. Por ejemplo, inmanentista, un imperio como el estadounidense, ¿no? Que mantiene ciertas cuestiones sagradas como figuras patrióticas, etcétera, ¿no? O la idea de que Estados Unidos es la civilización que va a dar orden en el mundo, pues es un mito que está actualmente, que nos rige, que yo no veo ni bueno ni malo, yo nada más creo que es, o sea, hay beneficios en el cosas que no me agradan, pero siempre la historia de la humanidad, toda la historia de la humanidad es una especie de intento por unificar el mundo bajo un señor que es un dios. Pienses en Alejandro Magno, que Aristóteles lo llama un dios, que prometía unir el occidente. Piénsese en Carlomagno, el emperador del Sacro Imperio. Piénsense, por ejemplo, en el Islam, esa necesidad de unir el mundo bajo la ley de Mahoma. El cristianismo mismo, ese pueblo que no es pero el cristianismo es muy interesante porque el cristianismo sí tiene ese anhelo de unir al pueblo, pero no es bajo un imperio terrenal. O sea, la iglesia es una especie, es un imperio, la iglesia es un imperio, pero es un imperio espiritual, ¿no? Que no barre con las culturas, que se mantiene. Por ejemplo, el Islam tiene esta noción de una lengua sagrada, el cristianismo no. Entonces, bueno, entonces vemos que todos, la Unión Soviética también tiene este anhelo de unir al mundo bajo la idea de la liberación del proletariado. El feminismo mismo, también esto decía el feminismo mismo, también es una especie de movimiento religioso que trata de recuperar una especie de origen perfecto donde la opresión no existía, ¿verdad? Entonces, vemos que lo sagrado, que esa pregunta por el orden está envuelta en lo sagrado. Entonces, claro, desde yo te diría, el poder político siempre va a estar con lo sagrado, ¿verdad? No es algo ajeno a él. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, aquí yo también comparto con mi compañero de mesa la cuestión de que hay una unidad intrínseca entre lo político y lo religioso. Incluso podemos establecer un razonamiento lógico de ello, ¿no? Si ponemos como primera premisa que toda relación humana en principio es política. Como segunda premisa, la religión es un símbolo, y como símbolo es una relación humana, por tanto la religión es eminentemente política. Y respondiendo a la pregunta que me hace el doctor José Alfredo, en tanto que me cuestionas o nos
cuestiona sobre si es efectivo este regreso hacia lo religioso y a lo mítico. Yo creo que eso depende de el lugar de enunciación, de cómo nos posicionamos, ¿no? Esto quiere decir, en otras palabras, que si nosotros nos ponemos desde el lugar de las víctimas del sistema y establecemos lo que San Agustín llamó la ciudad de Dios en la tierra, que retoma Marx, porque bueno, hay que considerar algo que no se dice mucho en la academia, pero Marx, influenciado por Hegel como teólogo, Marx también postula diversas reflexiones teológicas profundas para fundamentar y justificar su teoría filosófica. Podemos pensar incluso que el materialismo histórico funda una teología intrínseca, una teología liberadora. De hecho, esto lo podemos ver en un libro de Enrique Dussel que se llama Las metáforas teológicas de Marx, donde postula que el capital es una especie de Moloch, y bueno, también considerando lo que dice mi compañero de mesa, podemos estar convencidos de que el Estado se levanta como una especie de dios falso, ¿no? Un eidolon, ¿no? Un Moloch, un Renfán a quien se le inmolan vidas humanas. En efecto, esto va a causar un malestar sociocultural, y ante este malestar la humanidad resiste, sobrevive, y pues no solamente desde una lucha política, sino también por una lucha cultural y religiosa, ¿no? Donde la espiritualidad funge como un arma política, liberadora, emancipadora, y en ese sentido se actualizan las utopías, se actualiza la utopía por la liberación de la opresión, de la injusticia social, y estamos ante una nueva reconfiguración del mundo. Ante esta crisis moral, ético-política, hay una regeneración de un nuevo humanismo ecocéntrico desde las víctimas del sistema. Y bueno, sí, también esto puede ser aprovechado por las élites del poder. Esto puede fungir como una especie, como bien dijo el doctor, una especie de máscara que encubre las intenciones, pues, de la élite del poder de mantener su hegemonía. Estamos ante una reconfiguración del mundo. Yo esto que les acabo de presentar pareciera también incluso un poco subjetivo, porque también parte de mis creencias religiosas que también se han reactualizado, renovado en mi paso por la academia. Yo me asumo como un feligrés cristiano, católico, pero que intenta volver a las raíces del cristianismo esenio, gnóstico, que se ha perdido, ¿no? con estos dogmas de poder. Y bueno, ante eso, pues la humanidad lucha por un nuevo orden de paz social, restablecer pues lo que la élite y la guerra nos ha despojado o que se ha destruido con el paso del tiempo y actualmente. Esto podríamos concebirlo como que estamos ante la renovación espiritual de la humanidad, ¿no? Que se encuentra en crisis y bueno, yo creo que también pues hay una incertidumbre, ¿no? Hacia dónde vamos, y yo creo que hoy más que nunca la humanidad busca la presencia de Dios, porque el silencio de Dios pues resulta devastador, ¿no? Como que deja una especie de desesperanza, pero hay también una renovación de la fe, hay una renovación de la esperanza, en tanto que hay luchas por la justicia social. Ok, muchísimas gracias. Muy buenas respuestas, y pues me dejan reflexionando sobre este tipo de cuestiones que yo creo que es necesario también plantearnos y repensar desde los estudios que se hacen en toma molecular. ¿Alguien más tiene alguna cuestión que quisieran preguntar, comentar? Entonces, cuando hablas de esa pérdida o de esa crisis y de que
tú estás como que también te sientes en ese paso, ¿no? O en ese proceso. Entonces, ¿crees que la religión como tal, ya sea la católica o la cristiana, etcétera, sí nos hace falta en nuestras vidas? O sea, sí nos hace falta como regresar a ellas, porque yo creo que, así como lo han venido planteando, en que es lo mismo la religión al Estado, pues tanto una como la otra nos han hecho malditos. Entonces, y han ejercido su poder sobre los individuos y nos han engañado con sus narrativas. Entonces, digo, yo para mí no creo que fuera una solución. Si bien hay que aprovechar estos épocas de crisis, es como para así replantearnos, pero yo creo que también como para proponer cosas nuevas. O sea, no regresar a lo que ya por muchos años y ciclos, pues sea... Yo digo, ¿no? Porque, por ejemplo, mi hermana es bien cristiana, ¿no? Entonces ella sí es así de, yo no puedo estar sin Dios, ¿no? Yo me encuentro con él, yo tengo, ella dice que tiene sus encuentros, ¿no? Y pues también a la vez, o sea, la veo como muy tranquila, pero pues igual la veo así como que sufre un chingo, ¿no? También, ay, perdón por la palabra, ¿no? O sea, que sufre un buen, ¿no? O sea, porque igual de repente se siente perdida, o sea, se siente como la mayoría de nosotros, y entonces ahí yo también digo, pues entonces, ¿a dónde? Bueno, primero distinguir religión de lo que es el fenómeno de lo religioso, ¿no? Lo religioso como una cuestión del ser humano de búsqueda de sentido, ¿no? Y como se ha dicho aquí, de posicionarse en el mundo. Yo creo que sí, en la humanidad está falta de lo divino, ¿no? Porque hay una alienación espiritual. No olvidar que la élite en el poder pues son grupos teosóficos, ¿no? No podemos decir que los cristianos sionistas son verdaderamente cristianos, ¿no? Por eso podemos decir que son moloquitas, renfanitas, ¿no? Vuelven a estos cultos satánicos que inmolan a la humanidad, pero también considerar que parte de la condición humana es el sufrimiento. Eso es algo inevitable, al menos en este plano. Yo creo que podemos hacer un nuevo mundo a pesar del sufrimiento. Quería comentar algo el ponente, entonces le vamos a dar la palabra, ya había alzado la mano. Sí. Gracias. Miren, yo diría lo siguiente, sobre el poder. ¿Me escuchan, verdad? Sí, se escucha. Una vez Carl Smith, déjame bajar aquí porque está eco y se escucha horrible. Carl Smith escribió algo a Taubes. Taubes era un gran amigo de Smith. Y él comentó lo siguiente: si no se entiende el poder del gran inquisidor, o bueno, criticando a Dostoyevsky, del gran inquisidor sobre el fanatismo religioso de Jesucristo, no entendemos qué es la iglesia. A ver, voy a traducir esta frase que a mí me parece magistral. Bueno, yo me voy a abrir con ustedes. Yo soy católico, yo soy practicante, pero a veces cuando uno lee los evangelios, son cosas muy fuertes, o sea, te piden cosas muy fuertes. Y, por ejemplo, a ustedes, digo, es algo que podemos discutir. Yo les escucho que no, que la iglesia es muy mala y ha hecho poder y nos ha controlado. Pues yo se las volteo. Al contrario, la iglesia nos ha hecho más llevadero las enseñanzas de Cristo. ¿Por qué? Y esto también lo dice Chesterton porque imagínense, o sea, los consejos evangélicos son muy pesados. No cualquiera los puede, o sea, si no es por una gracia de Dios, cualquiera los lleva.
eso es por gracia de Dios, ¿no? Entonces, la iglesia, yo siempre he dicho, o sea, a ver, yo creo que Hegel tiene razón sobre Kierkegaard en esta discusión, o sea, sí, Kierkegaard hablaba mucho del individuo, que hay que ser cristianos en la cristiandad y todo esto, ¿verdad? Pero ¿y el orden civilizatorio qué? O sea, la gente que vive su vida normal, ¿le vas a exigir a un obrero las exigencias de Cristo? Pues claro que no. Un padre de familia tiene que vivir la pobreza como un monje. Por supuesto que no, es imposible. Hay quienes tienen ese carisma y lo pueden vivir en libertad. Eso lo ha hecho muy bien la iglesia. Es una buena representación de ese poder. Yo no estoy peleado con el poder, yo creo que el poder es necesario. Creo que el poder nos mantiene a raya, creo que es necesario, no estoy diciendo que todo poder es bueno, pero creo que hay poder que se pervierte, sí, pero yo tengo algo muy claro, todo poder viene de lo alto. Entonces, cuando alguien tiene una sospecha enorme por el poder, yo ahí estoy de acuerdo con Carl Smith, es un nihilista. Es total, porque ¿cómo puede vivir alguien sin una autoridad? Imagínense si una familia, sin un padre de familia, es imposible. Ahora imagínense una sociedad humana. No se puede. Entonces, por ejemplo, es la discusión entre los socialistas del siglo XIX como Bakunin, como Proudhon, no, Marx era otro, Marx es otro tipo de socialismo, es este socialismo participatorio, anarquista, de esta humanidad que va evolucionando y librándose de las autoridades, de estas autoridades, y está en la otra contraparte, que es la que a mí me representa más, de Mestre, de Donoso. Dice, no, espérense, las instituciones están por algo. O sea, puede ser que haya cosas muy feas que pueda hacer el Estado o que pueda hacer la Iglesia o esas instituciones, o toda institución humana. En Occidente nos hemos regido por el Estado. Esas son nuestras dos instituciones. Pero bueno, y en otros lugares puede haber otras, puede haber, no sé cómo se maneja en Medio Oriente, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, aquí en Occidente son estas dos. Es lo que llamamos Occidente. Bueno, de verdad son tan malas que preferimos no tenerlas. ¿Qué es mejor, la injusticia o el desorden? Yo les pregunto, ¿qué es mejor? ¿Qué creen que es mejor, la injusticia o el desorden? O sea, es posible vivir, yo prefiero la injusticia, lejos. O sea, no, la verdad, lo que es peor, y creo que es mucho peor, es el desorden, o sea, el no tener un referente donde puede ser que haya, porque claro, evidentemente, toda institución trata de emular al niño, y evidentemente trata de emular la justicia, pero no, obviamente no son tan perfectos como nadie necesita en este mundo, claro, tiene injusticias, claro que es preferible eso vivir en la pandemia. Digo, es lo que yo pienso. Sí, claro, parafraseando nuevamente a Dostoyevsky, ¿no? Si Dios no existiese, todo sería permitido, el caos terrible, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Si no, para darle. A ver, adelante, señorita. Bueno, es como un poco para los dos, ¿no? Yo me quedo con un poco la duda del qué hacer ante ello, ¿no? Ambos plantearon una perspectiva un poco cruda, ¿no? De esta relación de religión política, pero ahora que uno toma conciencia de ello, ¿qué hacer? Porque al final de cuentas creo que el ser humano tiene esa parte espiritual, ¿no? Que no es que a lo mejor en principio se rija por una institución, pero siempre hay un deseo del ser humano por conocer, por saber, por darle nombre a eso que piensa que le trasciende, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que el ser humano tiene una parte espiritual, a lo mejor un poco alejada de lo que es la institución. Pero ¿qué hacer ante ello, no? Hay una forma de poder contrarrestar
esa relación, ¿no? Hay algo que el ser humano puede hacer, ¿no? Ahora que uno es consciente, ¿no? De ese vínculo de religión política, hay una forma de poder desligarse de eso ante esa necesidad que tiene el ser humano de poder conocer, de poder darle nombre, sentido a su vida, a la existencia, de estas preguntas de dónde somos, cómo venimos, bla, bla, bla. ¿Qué podría hacer el ser humano, no? Ante ello. Es algo que hoy en día también se maneja bajo este nombre de yo tengo mi religión personal, ¿no? Pero también eso es algo muy, pues, extraño, ¿no? De nombrar, de decir, de llevar a cabo, ¿no? Desde su perspectiva, ¿cómo podría contrarrestarse y si puede tener alguna especie de emancipación, ¿no? Del aspecto político, ese sentimiento, esa parte, digamos, propiamente espiritual del ser humano. No sé, ¿quién quiere responder primero? Bueno, yo respondería muy brevemente en que no basta con practicar las virtudes teologales. Yo creo que necesariamente el ser humano tiene que volver a la vía mística que ha sido denegada por los dogmas religiosos o que han sido, o esta vía que ha sido monopolizada por los dogmas religiosos. Yo creo que es la verdad una pregunta demasiado compleja y tal vez no se podría responder a cabalidad, pero creo que podríamos iniciar con una renovación de la búsqueda del ser humano por su lugar en el mundo, eh, tratar de comprender a la divinidad desde el sentir, desde la racionalidad, pero no desde esta racionalidad instrumental, sino desde una racionalidad más humana que nos permita, pues, recobrar la unidad perdida entre Dios, también entendiéndolo espinocianamente como la naturaleza, el universo, y de esta manera apostar a un despertar nuevo de conciencias, porque pareciera que nos dirigimos a una catástrofe inevitable. No sé qué piensa mi compañero de mesa. Muchas gracias. Yo lo que déjame bajar otra vez. Ahora sí. Yo lo que diría es, ¿qué podemos hacer? Pues nada. Yo lo que más bien es pues, entender la realidad. Es algo que yo, por ejemplo, es lo que le digo a mis colegas, o sea, nosotros tenemos un mal muy feo, o sea, los que nos dedicamos a la licenciatura en filosofía, de creer que podemos resolver los problemas del mundo, y pues no, o sea, lo que sí tenemos que hacer más bien es entender la realidad, más que proponer más que proponer una solución, pues es tratar de entender el fenómeno, ¿no? Yo lo que sí quiero subrayar, perdón, es mi hijo. Lo que sí podemos hacer es lo que he hecho más bien es explicar de que, bueno, es que esta relación entre política y religión siempre se da, o lo que llamamos política y religión, o sea, lo sagrado y lo terrenal, lo sagrado y lo profano, siempre se va a dar, no pasa nada. Hay propuestas como, por ejemplo, la de Junga, el famoso emboscado. Yo creo que ustedes conocen este librito muy bonito, ¿no? Este emboscado que es una especie de lobo solitario que vence el mundo en su vida interior. Y claro, como mi compañero lo ha dicho, la vida mística es esta vida interior que nosotros tenemos y nuestra relación con Dios. Esa es muy buena. Pero yo creo que no tenemos por qué esperar al mundo. Yo, lo que les digo, yo como cristiano es, bueno, preocúpate por salvar tu alma. Y el mundo con ello, como Platón lo enseñó muy bien, yo creo que Platón tiene razón. El mundo es un reflejo del alma. Entonces, cuando uno se procura a sí mismo, el exterior va a estar. Y, por ejemplo, ¿de qué sirve hablar del capitalismo gore y todo si tu familia es un desastre? Si tienes una familia destruida, tú golpeas a tu esposa y vas, y como ciertos colegas, ¿no? Que conoces, no voy a decir, no, golpeas a tu esposa, ¿verdad? Pero no vas y te quejas del capitalismo gore. ¿Qué eso qué? O sea,
No, o sea, en definitiva, o sea, el mundo nada, preocúpate por practicar la virtud, sé virtuoso, entre el mundo, yo creo que el poder va a existir, el poder existe, no es, nos guste o no, hay potencias en el mundo, hay que entender por qué Estados Unidos, China son las potencias, a dónde nos van a ir, a dónde nos van a llevar, y ya. Digo, eso es lo que yo diría. Muchas gracias, no te si quieres contar más también. Ok, bueno, ya se nos vino el tiempo y entonces pues vamos a dar por concluir esta mesa. Un aplauso para ambos. Tenemos su contacto que le hacemos llegar por medio del correo. Sí, y entonces le entregamos a Francisco, al licenciado Francisco Novoa Espinosa, y Constancia por su participación en esta mesa titulada Religión y Política. Y enviamos su constancia por correo electrónico. Muchísimas gracias por la ponencia. Y siempre será bienvenido para participar en cualquier otro evento que hagamos realizar. Gracias. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. 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 Hasta luego. Bueno, pues terminamos por hoy. Bueno, no por hoy. Esta mesa, espero, vamos a organizar para la última, la que sí. Será sobre mito y religión. Muchas gracias.